Muy buenos días, un saludo para todos. Vamos con el tercer artículo de esta cuestión 76, en la cual Santo Tomás nos está explicando el modo de unión entre el alma y el cuerpo. En este tercer artículo, largo, como todos los de estas dos primeras cuestiones, Santo Tomás se pregunta en últimas, por la unidad del ser humano, pero no lo pregunta así. Se pregunta si cada ser humano, si cada hombre tiene una forma substancial o varias. Resulta que en la época de Santo Tomás, siguiendo una tradición platónica, algunos pensadores decían que habían básicamente tantos principios de vida cuantos eran los órganos o los sistemas o al menos las funciones del ser vivo. Entonces, el alma o las funciones vegetativas se las asignaban a un principio de vida vegetativo. Los órganos, los sistemas, las funciones de orden sensitivo se las asignaban a un principio de vida sensitivo, y finalmente lo intelectual en el hombre, lo específico intelectual del hombre, se lo asignaban a un principio de vida intelectivo específico del hombre, que era el alma intelectiva. Entonces, muchos defendían la existencia en el hombre de tres principios de vida, como si dijéramos tres formas substanciales, por lo menos. En el animal, dos, vegetativa y sensitiva, y bueno, en el vegetal tal vez uno solo, por lo básicos, entre comillas, de sus fenómenos vitales. ¿Qué va a responder Santo Tomás a esto? Santo Tomás va a decir que la unidad del ser en cuestión, en este caso del ser humano, depende de su forma. Algo es uno en la medida en que sea una su forma substancial. Y pone un ejemplo que tal vez nos ayuda a no enredarnos. Él dice hombre blanco. El hombre blanco es algo uno, pero no con unidad esencial, sino con una cierta unidad accidental, debida al hecho de que la blancura no pertenece de manera esencial al hombre, porque el hombre puede ser de muchos colores, por decirlo así. Está el hombre de tez blanca, el hombre de tez morena, el hombre de tez más bien marroncita, amarilla, verde, azul, rojo, lo que sea. El color es algo accidental, es una formalidad accidental que no le pertenece a la definición de hombre de manera esencial. Por eso decir hombre blanco o hombre negro o hombre amarillo, no sé, cualquier color, es realizar una predicación de algo que es solamente uno de manera accidental. En mi libro, donde explico estos artículos, yo pongo el ejemplo de mi tío el músico. Yo no tengo ningún tío músico, es un ejemplo. Y digo, mi tío Carlitos el músico, es un hombre músico. Pero fíjense ustedes que ser músico, aunque lo puedo decir de mi tío Carlitos, no es una predicación esencial, porque no le pertenece esencialmente ser músico, lo hubiera podido ser panadero o lo que fuera. Por lo tanto, es cierto que mi tío es músico, pero esa unidad entre mi tío y la música no es esencial, es una predicación accidental. Y eso se debe a que las dos formalidades, la humanidad y el ser músico, son dos formalidades distintas, que resulta que se dan en mi tío, pero eso es accidental. Mi tío hubiera podido ser otra cosa. Entonces, cuando predicamos de un sujeto dos formalidades que no están esencialmente unidas, entonces ese sujeto no es uno con unidad esencial. Mi tío músico, eso no es uno esencialmente uno. De ahí que la unidad o la identidad de algo proviene de su forma. Y cuando lo que estamos predicando son dos formas diferentes, pues eso que estamos señalando no tiene unidad esencial. Lo que Santo Tomás aquí se está preguntando es si el hombre tiene esa unidad o si es un agregado de cosas. Porque claro, Santo Tomás dice, si vamos a decir que lo vegetativo es de alma vegetativa y las predicaciones
del lado sensitivo son debidas al alma sensitiva y lo intelectual. Entonces, eso quiere decir en últimas que el ser humano completo no es algo uno, sino un agregado de formas diversas. Y no podríamos decir, lo cual es gravísimo, que la naturaleza humana, que la identidad humana es en sí y por sí. Solamente sosteniendo y defendiendo que la forma sustancial, es decir, lo que define al hombre, lo que le da su unidad, su especificidad, solamente defendiendo que ese principio es uno, se puede defender la unidad del ser humano. Bueno, Leonardo, ¿y eso por qué es importante? A ver, a veces ocurre que los medievales tocan temas muy importantes, pero en su lenguaje. Y entonces a primera vista, cuando usted lee la tesis que Santo Tomás va a defender, usted dice, pero ¿y esto qué trascendencia tiene hoy? Pero resulta que eso es un engaño debido al mismo lenguaje, a la misma manera en que planteaban el problema. Entonces Santo Tomás dice, ¿hay en el hombre una sola forma sustancial o hay varias formas esencialmente diferentes? Y uno dice, ¿y eso a ti y a mí en qué nos incumbe? Pues mire, piensen por ejemplo en esa postura muy difundida entre materialistas, cientificistas de hoy, que quieren reducir la naturaleza humana a un mero agregado de partes, sean átomos, sean partículas, sean moléculas, sean células, sean partículas subatómicas, lo que sea. Pero muchas veces estos científicos, en sus escritos, en sus opiniones, en últimas parecieran estarnos diciendo que tú y yo somos en últimas solamente un agregado de partes que de manera completamente accidental sucedió que se ensamblaron en un punto del tiempo y aquí estamos. Pero que no se puede hablar verdaderamente de que exista una naturaleza humana y por lo tanto vamos a explicar esa naturaleza humana, de dónde viene, para dónde va, la teleología de esa naturaleza que fundamenta la metafísica de la moral, etcétera, etcétera. Entonces fíjense, una cosa importantísima, pero que el medieval no lo decía así, lo decía a su manera. Y que si nosotros leemos solo superficialmente, nos podemos quedar con la idea de que eran cuestiones bizantinas, sin importancia, meros juegos de palabras, que el medieval se entretenía en estudiar cosas irrelevantes. Y resulta que no. Resulta que detrás de una aparente... detrás de un tema aparentemente sin importancia para nosotros se esconde nada más y nada menos que el tema de si existe o no existe la naturaleza humana como algo uno con identidad unitaria. Santo Tomás contesta que sí. Y se parapeta, se atrinchera en la unidad del ser humano. Solamente podemos predicar la unidad del ser humano si el ser humano responde en su ser a una sola forma sustancial. Si fuera el agregado de cosas como mi tío el músico o como hombre blanco, pues entonces esa unidad no sería esencial, sino accidental. Ocurrió que los átomos se juntaron en el espacio-tiempo y aquí estamos. Santo Tomás va a decir que no. Santo Tomás va a decir, el hombre tiene una sola forma sustancial y de esa forma sustancial le deriva su ser, su identidad, su especificidad, su naturaleza.